Muy buenos días con todos, bienvenidos a un día más del programa Ideologando, un enfoque Ujú. concreto en la ingeniería civil. Mi nombre es William Scott Rivera, soy miembro del directorio académico del capítulo estudiantil de investigación, desarrollo e innovación IDUPC. En nombre del capítulo estudiantil les damos una cordial bienvenida a este programa y como saben la temática, les tenemos un tema para que puedan conocer de manera detallada más a fondo lo que involucra la carrera. En esta oportunidad me acompaña el ingeniero Julián Miller Palacios. Bienvenido, ingeniero. Buenos Cuenta días, con, William. que cuenta con estudios en la Universidad Nacional de Ingeniería y actualmente está cursando una maestría en Japón con respecto a ingeniería sísmica y estructural. Bienvenido, ingeniero. ¿Cómo se encuentra hoy? Buenos días, William. Muy bien, bueno, aquí ya son las 10 de la noche, pero es una hora muy buena para mí para hacer la entrevista, que estoy un poco más libre. Y gracias por la invitación. Totalmente, ingeniero. Bienvenido al programa. Bueno, con respecto al tema de hoy, ingeniería sísmica, ¿qué nos puedes contar respecto a ello? Sí, bueno, ingeniería sísmica es un tema muy importante hoy en día porque hay muchos países alrededor del cinturón del fuego, ¿no? En- entonces, estos países están siempre ante estas amenazas, ¿no? Plante un sismo. Países como Japón, Perú, Chile, entre otros, es un tema muy importante, ¿no? Y para ello tenemos que trabajar y estudiarnos bastante nosotros como ingenieros. Perfecto, ingeniero. Ahora, siguiendo, ¿qué puedo yo tener de conceptos previos para conocer lo que es ingeniería sísmica? Ah, bien, durante la carrera, ¿no?, de ingeniería civil se enseña diversos cursos. Eh, yo podría mencionarles por ahí el curso de estática, el curso de dinámica, donde se aprende conceptos sobre cómo responden las estructuras, ¿no?, que es exactamente las obras civiles que nosotros construimos ante diversos sismos, ¿no? Entonces, es algo, uno de los conceptos muy importantes que se puede aprender en la universidad, ¿no?, en estos cursos que le menciono. Y luego tenemos cursos un poco más avanzados de ingeniería sismo resistente. Y este curso es uno de los últimos ciclos que va a ayudar a nosotros como profesional construir estructuras que cumplan con las normativas técnicas de tal manera que las estructuras que construyamos se comporten bien durante un sismo y no tengan mucho daño, ¿no? Perfecto, ingeniero. Ahora, un poquito más a fondo. Ya una vez teniendo estos temas, ¿qué podría yo conocer de primera base con respecto a esta ingeniería? ¿Qué es lo primero que se ve? Ah, bueno, podríamos hablar un poco del fenómeno, ¿no? El fenómeno o el evento sísmico. Primero tenemos que conocer sobre ello. Muchas veces se habla de epicentro y hipocentro y es necesario diferenciar estos conceptos, ¿no? Por ejemplo, podría ser que suceda un sismo de magnitud 7, magnitud 8, pero si es que la profundidad, y eso está relacionado al hipocentro, ¿no? Si la profundidad es de cientos de kilómetros, es decir, muy profundo el evento sísmico, entonces en la superficie se va a sentir poco, ¿no? De hecho, que va a ser un movimiento considerable, pero se va a sentir poco. Entonces, tenemos que pensar sobre el evento sísmico. Mientras que esto suele suceder, por ejemplo, bueno, en Perú, en la zona de Lamas, Loreto, Tarapoto. Mientras que en la zona costera de todo el Perú, en la parte de Ica, Lima, Ancash, Arequipa, en toda esta zona, eh, la profundidad suele ser de 50 kilómetros en ese orden. Entonces, la profundidad del hipocentro es algo muy importante y es un concepto también. Aparte de la magnitud, creo que la mayoría ya tiene idea de eso, ¿no? La profundidad también es muy importante. Uh-huh. Perfecto, ingeniero. Ahora, se ha oído hablar de lo que un sismo, un terremoto, un movimiento sísmico en general libera energía. ¿Qué respondería Uh-huh. con respecto a ese término? Ah, sí, es exactamente como lo he dicho, ¿no? Eh, a través de los años,
las placas tectónicas se van moviendo, ¿no? Entonces, sin embargo, en la superficie de falla eh, se van acumulando asperezas, es decir, debido a las asperezas se va acumulando cierta energía. Entonces, el movimiento de las placas vienen siendo bloqueadas en este plano de falla, ¿no? Entonces, cuando ocurre un sismo, se libera esa energía que está bloqueada debido a bueno, a ciertos factores de las placas. Y bueno, es netamente eso, ¿no? Se libera esa energía almacenada. Perfecto, ingeniero. Ahora, lo otro que se ha divulgado mucho y también se menciona comúnmente es que cada sismo hace liberar la energía acumulada. O sea, va a llegar a un tiempo en que ya no haya energía durante un sismo o algo. ¿Es cierta esa afirmación? ¿O no? Eh, Sucede que eh, los sismos tienen cierto periodo de retorno, ¿no? Esto quiere decir que van a ocurrir en ciertas zonas con cierta frecuencia. Esto se les conoce como el concepto del silencio sísmico. Por ejemplo, en Lima ocurrió un sismo de magnitud 9, es decir, al frente de Lima, ¿no? En 1746, ya hace más de 250 años, ocurrió un sismo de magnitud 9 o 8 puntos tanto, ¿no? Y se espera que en Lima nuevamente suceda este sismo, ¿no? Entonces, eso es debido a que las placas han venido moviéndose, ¿no? Con cierta velocidad, que es bien poco realmente, es milímetros al año. Entonces se ha ido acumulando esta energía. Y como no se ha liberado esa energía, es lo que se espera, ¿no? Que en estos años, en estas décadas, suceda un sismo en Lima, ¿no? Al frente de Lima, no en Lima, es decir, en la zona de falla, ¿no? Claro. Perfecto, ingeniero. Ahora, ya teniendo más conocimiento de ello, en el campo de la práctica, ¿se utiliza algún programa, algún equipo para registrar datos y conocer más a fondo estos cálculos? Ah, para nosotros como ingenieros nos parece muy importante un dato que es la aceleración durante un evento sísmico, ¿no? La aceleración, las estructuras van a tener que resistir. Entonces, hay acelerómetros instalados en todo el Perú, ¿no? Disculpe, ingeniero, creo que se le cortó el audio cuando está Ah, explicando. sí, vuelvo a responder entonces. Le decía que para nosotros los ingenieros algo muy importante es la aceleración, porque esta aceleración va a provocar fuerzas en nuestras estructuras o obras civiles. Entonces, eh, al nivel bueno, nacional, en todo el Perú se han instalado acelerómetros y con esa información que, por ejemplo, podríamos citar al Centro de Investigaciones Sísmicas, SISMIT, con la información que provee SISMIT de sus sensores instalados a nivel nacional, nos sirve a nosotros como ingenieros para poder diseñar nuestras estructuras y conocer más este fenómeno, ¿no? Perfecto, ingeniero. Ya. Ahora, yendo ya al territorio japonés, ¿qué diferencia notó ahí con respecto a lo que es conocer, ¿no? Sobre ingeniería sísmica, datos con respecto a Perú? Eh, yo resido ahora en Tokio, ya voy a cumplir un año acá, y lo que he notado, y por lo que es mi investigación también, sé que en el año 1923, exactamente hace 100 años, en Japón hubo un sismo devastador, ¿no? Que es el sismo de Kanto, donde hubo miles de pérdidas de vidas humanas. Y más se dio porque sucedió justo al mediodía, ¿no? El 1 de septiembre, a mediodía, cuando todas las personas pues empezaban a cocinar en ese entonces. Y debido a las fugas de gas, bueno, las fallas que hubo, ¿no? Hubo incendios. Y sucede que las casas colindantes también bueno, se incendiaron, ¿no? Porque no había una especie de junta sísmica o un espacio considerable para considerar este tipo de desastres.
Y lo que me parecía bien curioso cuando llegué aquí a Tokio es que las casas están separadas, ¿no? Algunas son 50 centímetros, algunas es un metro, pero dependiendo de la altura, las casas están separadas. Y esto no solamente es bueno para desastres, bueno, que están relacionados al incendio, ¿no? Sino que también es muy importante cuando sucede un sismo, ¿no? Porque las estructuras se golpean entre sí cuando no se tiene una junta de dilatación adecuada, ¿no? Entonces, yo creo que Japón ha aprendido bastante de los eventos sísmicos y creo que tienen bastante experiencia, la cual nos podría ayudar a nosotros como países que aún nos estamos desarrollando ciertas normas para contrarrestar este problema, ¿no? Perfecto, ingeniero. Totalmente de acuerdo. Bueno, sigo con las preguntas. Una vez conocido lo que es, bueno, ya conociendo igualmente el campo de la ingeniería sísmica, ¿qué otras aplicaciones conoce que haya involucrado a la ingeniería civil a ello? Disculpa, ¿podrías repetir la pregunta? No, no me Ah, quedó ya. claro. O sea, en el campo de la ingeniería civil, ¿qué otras aplicaciones se involucró a la ingeniería sísmica? Ah, ok. Ah, bueno, en la rama de ingeniería civil tenemos a la ingeniería geotecnia o relacionada a suelos, tenemos la ingeniería hidráulica, ¿no? Y cuando sucede un evento sísmico, dependiendo de las características del suelo, ¿no? Y eso está relacionado a la geotecnia, en ciertas zonas se va a sentir cierto tipo de movimiento, ¿no? Y ciertas estructuras van a estar más dañadas. Pero si tenemos otras características del suelo, otros tipos de estructuras se van a venir, van a estar dañadas. Es decir, la característica del suelo es muy importante para saber qué tanto daño va a haber en una zona, ¿no? Eso se encuentra en la ingeniería geotécnica. Y en cuanto a la ingeniería hidráulica, debo mencionar que en el Perú no solamente ha sucedido sismos, sino también que ha sucedido tsunamis, ¿no? El último tsunami que ha habido fue en Camaná, 2001, y hubo igual decenas de pérdidas de vidas humanas por este tsunami. Entonces es muy importante la simulación numérica de tsunami, y eso está relacionado bastante a la hidráulica, ¿no? que, es, que es también una rama de ingeniería. Entonces ahí podría mencionar a las tres ramas, ¿no? De hecho, estructuras, que es una de las ramas más ligadas a la ingeniería sísmica, ¿no? Pero podría mencionar también la ingeniería geotécnica y la ingeniería hidráulica, ¿no? Perfecto. A ver, ingeniero, cuéntame sobre ese dato numérico. ¿Cómo se puede calcular? Ok, bueno, en cuanto a las simulaciones numéricas, eh, para ello necesitamos nosotros resolver ciertas ecuaciones, ¿no? Eh, lo que se suele hacer es primero estimar cómo se deforma el fondo marino debido al sismo, y eso va a provocar que se cree una ola en el océano. Y luego a través de las ecuaciones, ¿no?, de conservación de masa y de propagación, se resuelven estas ecuaciones en el tiempo, y la finalidad es obtener cuánto de área se inunda en la costa, cuánto es el área y cuánto es la altura del tsunami que va a venir, ¿no? Y luego se hacen mapas de inundación para ello, ¿no? Perfecto, ingeniero. Listo. En su experiencia, ¿qué campos ha trabajado, ha elaborado conociendo este tema, ¿no? De la ingeniería sísmica. Uh, tuve la oportunidad y tengo la oportunidad, ¿no?, de estar en el Centro de Investigaciones Sísmicas, el CISMIT, donde ahí empecé eh, realizando simulaciones de tsunami. Eh, y hemos realizado mapas de... Lo más importante creo que son mapas también, ¿no? Los mapas donde indicamos las áreas que están en peligro ante amenazas de tsunami, amenazas por sismo. Y creo que ese es uno de los resultados finales e importantes para los tomadores de decisión y para la población. Luego podría mencionar que
Eh, era, tengo la oportunidad de realizar algunas simulaciones sísmicas, ¿no? Ahora, aquí en la Universidad de Tokio, hay un instituto que se llama el Instituto de Ingeniería Sísmica, ERI, y aquí tengo la oportunidad de realizar simulaciones justamente de cómo es la ruptura de un evento sísmico y luego cómo se van moviendo las placas tectónicas, ¿no? Lo cual sirve mucho para estudiar en qué lugares son probables donde va a ocurrir el siguiente evento sísmico, ¿no? O sea, puede decir que hay una posibilidad de que sea predecir un evento sísmico. Bueno, no se puede predecir. Lo que sí se puede saber es en qué zonas estaría mayor concentración de energía, ¿no? Es decir, se podría predecir en qué área podría ocurrir, ¿no? ¿Cuándo? No se sabe, ¿no? Eh, Eso es bueno, el dilema en ingeniería, ¿no? Sísmica, que no se sabe cuándo va a ocurrir el evento sísmico. Lo que sí es qué zonas y qué magnitud de daño podría haber, ¿no? O sea, es una probabilidad de qué área sería la más afectada y qué magnitud podría tener durante un evento sísmico. Exactamente, cuando eh, se habla de estas estimaciones, siempre se suele decir en tal área, ¿no? Eh, es probable que ocurra el evento sísmico y con tal magnitud estimada. De hecho, que tiene un error, pero se puede estimar de esa manera. Perfecto, ingeniero. ¿Qué me puede contar con respecto a cómo se crea una simulación de tsunami, ¿no? ¿Cómo empezó a elaborar usted? Ah, sí. Eh, bueno, para iniciar, cuando empezamos de en pensar en cómo realizarlo, ¿no? Se necesitan datos muy concretos. Como les mencionaba, se necesita eh, cuánto se va a deformar el- el fondo marino, que lo cual está muy relacionado al evento sísmico, a la magnitud, a cuánto se deforma. Eso es un dato importante. Y la otra data muy importante es el relieve, tanto de la batimetría. La batimetría nosotros decimos básicamente al relieve en el fondo marino. Y la topografía, nosotros nos referimos a lo que es sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, eh, necesitamos esa información y, y bueno, con esos dos inputs muy importantes y luego el código para resolver el problema, se puede estimar las áreas de inundación, ¿no? Usualmente para la topografía o batimetría, que es el relieve, usamos información que está libre en internet, ¿no? Hay bastantes páginas que proveen esta información para realizarlo, ¿no? Ujú. Perfecto. ¿Y qué software se utilizaría para modelarlo? ¿Algún software? Sí, en mi experiencia he utilizado uh, códigos y estaban realizados en Fortran. Y bueno, a este conjunto de códigos se le dice Tunami. Tunami, que es un programa o un conjunto de códigos proporcionado por la Universidad de Tohoku. Sin embargo, hoy en día existen softwares más, diría, un poco más amigables, ¿no? No sabría comentar de cuáles son de estos software, pero sí existen, ¿no? Sería cuestión de buscarlo. Perfecto, ingeniero. Y con respecto a los mapas de sismos, Ujú. ¿cómo se elaboran? Ok. Ah, eh, bueno, en este caso de la experiencia que tengo en el CIMIT elaborando los mapas, ¿no? Hay un área en la cual se encarga de hacer las simulaciones en el CIMIT, justo es el laboratorio de estructuras, ¿no? Donde ellos tienen el escenario sísmico. El escenario sísmico está relacionado a qué de magnitud, con qué aceleración se espera, ¿no? Que sea el siguiente evento sísmico. Con este input que está relacionado a la aceleración, digámoslo así, ¿no? Se hace una simulación de las estructuras eh, y bueno, para ello se levanta información de las estructuras, ya sea
de los distritos, ¿no? Entonces lo que hace el CIMID es justamente eso. Dependiendo de los distritos, se hacen salidas de campo, se anotan, ¿no? En una simulación que comento y se estima cuánto es la probabilidad de daño para el escenario considerado, ¿no? Entonces, luego de esa información se hacen unos mapas eh, tipo semáforo, es decir, que tienen unos colores que expresan rojo, que es mayor probabilidad de daño, ¿no? Verde, menor probabilidad de daño. Y bueno, esos mapas son bien útiles y los distritos tienen esa información, ¿no? Así que es importante buscar en la web o en los distritos que provean esa información. Si uno pone microsonificación sísmica de Lima, ahí va a encontrar esa información. Perfecto, ingeniero. Explíquenos saber sobre estas salidas de campo que realiza el SISMI. ¿Qué otros datos se pueden obtener cuando se realiza una salida? Bueno, eso depende, ¿no? De qué distrito, ¿no? Por ejemplo, si se trata de, de algunos distritos como, por ejemplo, eh, los que están cerca de la costa, hay datos muy importantes como, por ejemplo, el estado, ¿no?, de las estructuras. Muchas veces, debido a las condiciones climáticas, están más sometidos a algunos deterioros por salitre, sales, etcétera, ¿no? Si nos vamos también a otros distritos que están en pendiente, por ejemplo, hay varias casas en varios distritos que están en pendiente, ¿no? Entonces se levanta también esa información relacionada, ¿no? Información de campo, ¿no? Son varios datos por ahora, les menciono solamente algunos, ¿no? Perfecto, ingeniero. Ya. ¿Nos podría contar sobre su propuesta de evaluación estructural ante sismo y tsunami? Sí. Sucede que las edificaciones que están en la costa eh, no solamente van a resistir el tsunami, ¿no?, sino que también previamente a eso van a tener que resistir el sismo. Muchas veces se suele diseñar por sismo, ¿no? Y luego a las estructuras más altas se le destina como refugios de evacuación vertical. Y esto es más que nada en distritos costeros. Sin embargo, el edificio tiene que resistir también la fuerza de tsunami. Entonces, la propuesta que realicé en mi tesis de grado fue analizar por sismo y en esas condiciones de daño analizar por tsunami. De esta manera tener una mejor estimación del daño y diseñar de una mejor manera las estructuras que están en la costa del Perú. Esa fue la idea principal. ¿Qué encontró en ese estudio? ¿Que hay una relación o que se puede calcular de mejor forma un efecto ante un tsunami? ¿Qué es lo que encontró usted? Es el punto principal es tener tener un mejor análisis de la estructura, ¿no? Porque si uno diseña de manera separada por sismo y luego diseña la misma estructura de manera separada por tsunami, sucede que no se está considerando el daño previo que va a haber por sismo, ¿no? Entonces, esto lo hacemos básicamente estimando la deformación de entrepiso de las estructuras de, de cada nivel y con eso estimar el daño que va a tener, ¿no? Y finalmente, proponer una mejor estructura, ¿no?, reforzarla o proponer una mejor estructura que sirva para evacuación vertical, ¿no? Cuando suceda un tsunami, la municipalidad contempla que estas edificaciones van a servir para que evacúen las personas, pero si la estructura está dañada de tal manera que las escaleras no se pueden acceder, entonces no se podrían contar con esas estructuras, ¿no? Justo por ahí va la importancia de la investigación. Perfecto, ingeniero. Muchas gracias. A ver, siguiendo avanzando con respecto a ello, ¿qué otro programa amigable conoce o que haya trabajado que ha servido, ¿no?, para modelar estos fenómenos?
En cuanto al fenómeno sísmico, podríamos mencionar eh, programas o softwares bien conocidos en ingeniería civil o ingeniería estructural. También en ingeniería sísmica, por ejemplo, es el software SAP 2000, ¿no? Eh, que es un software para el análisis de estructuras, ¿no? En el cual uno puede analizar ante un evento sísmico. Luego podría mencionar a OpenSys, que es un programa en el cual se introducen líneas de comando, ¿no? Y a esto me refiero, por ejemplo, a decir, crear una columna. Entonces uno tiene que escribir crear columna de tal coordenada a tal coordenada, ¿no? Esto, este software OpenSys o programa nos permite también analizar estructuras ante eventos sísmicos, ¿no? Entonces podría mencionar esos dos en este aspecto. Sí. Perfecto, ingeniero. Otro, ¿qué nos podría comentar con respecto a su propuesta de análisis estructural tsunami sísmico para una edificación usando los resultados obtenidos de una simulación numérica de tsunami, en el caso del distrito de La Puntera, con respecto al concurso de ponencias? Ok. Ah, sí. ¿Cómo se considera la simulación numérica de tsunami, no? Eh, Usualmente, y esto es muy importante, eh, el fenómeno de tsunami es interactúa de manera estática con la estructura. Es decir, el tsunami va a venir y la primera ola va a hacer que incremente el nivel de inundación que existe alrededor de la estructura. Cuando viene la segunda ola, va a subir más el nivel. La tercera ola, y va a subir más el nivel. Y poco a poco va a haber cargas hidrodinámicas y estáticas en la estructura, pero esto va aumentando poco a poco. Entonces, en el análisis por tsunami se toma en cuenta la profundidad de inundación obtenido de los mapas de inundación y la velocidad del tsunami. Esto se obtiene de la simulación numérica de tsunami. Con eso se estima la fuerza que va a resistir que tiene que resistir la estructura, ¿no? Por el fenómeno de tsunami, y simplemente se aplican de manera estática. Sin embargo, se debe considerar la propiedad no lineal o el comportamiento no lineal de la estructura, ¿no? Es decir, analizarlo de una manera más exacta. Entonces se suele realizar este tipo de análisis, ¿no? Análisis estático. A diferencia con el análisis sísmico interactúa dinámicamente con la estructura. Es decir, es necesario hacer un análisis más a detalle en el tiempo, analizar durante todo el evento sísmico cómo va a responder la estructura, ¿no? Entonces son dos fenómenos diferentes y, y se debe analizar primero por tsunami y luego por sismo, ¿no? En ese orden. Ese- esa es la idea. Perfecto, ingeniero. Otra pregunta. Se ha hablado de una posible solución ante estos eventos en las estructuras, que es el uso de los disipadores y aisladores sísmicos. ¿Qué nos podría comentar respecto a ello? Eh, bueno, podría mencionar que no he tenido mucha experiencia con los disipadores, es decir, no he realizado un diseño con disipadores, ¿no? Ni tampoco he estudiado mucho sobre ello. Sin embargo, sobre los aisladores, ¿no? Se ha probado su, su rendimiento y que realmente funciona para ciertas estructuras, ¿no? Entonces, es una tecnología que básicamente consiste en que se tiene la estructura, ¿no? Y podríamos imaginarnos que le ponemos sobre un patín, ¿no? O un skate. Entonces, cuando sucede el sismo, se mueve el suelo y la estructura prácticamente se queda en el mismo lugar. Lo único que va a funcionar van a ser estas ruedas, ¿no? Entonces, esta forma de aislamiento es bien efectiva, ¿no? Y, y bueno, varias estructuras han tenido poco daño debido a esto. Sin embargo, también debemos pensar un poco en la implementación, ¿no? El costo, que, que es algo muy importante también.
En cuanto a eso, también se podría evaluar las estructuras eh, reforzadas o con estos disipadores y ver cuál es lo más conveniente, ¿no? Haciendo un análisis costo. Claro, perfecto, ingeniero. Otro comentario que nos podría hacer con respecto a su experiencia que conoció durante, ¿no?, este campo. Claro. Uh, bueno, podría mencionarle que bueno, he participado en el reforzamiento, proyecto de reforzamiento, proyectos del hospital 2 de Mayo, ¿no? Que es una estructura que tiene algunos bloques bien antiguos, ¿no? Y ahí se propuso diversos tipos de reforzamiento, ¿no? Para uno de los bloques propusieron, que era justamente unos bloques de Adobe y Kimcha, eh, propusieron un reforzamiento con geomalla y con tablones, ¿no? En el cual básicamente a estos bloques eh, o estos muros de adobe se le coloca una geomalla en cada cara, ¿no? Y luego eh, bueno, se le adhiera al muro con tablones, ¿no? Entonces es una forma de reforzar bueno, que ayudaría a que se comporte mejor esta estructura durante un sismo. Esto sería una solución más a lo que es, ¿no?, las viviendas aledañas que circulan en la sierra, ¿no? El uso de adobe podría ser una solución para esto. Sí, sí, sería una solución, ¿no? De hecho que hay técnicas de repente más costosas o un poco más menos costosas. Pero la idea, y bueno, en lo que ha trabajado bastante el CISMIT en los ensayos, es proponer una especie de mallas, ¿no? Y, y justamente como estas estructuras son frágiles, es decir, no tienen capacidad de formarse mucho, sino que se fisuran cuando se deforman, se suelen colocar estas mallas para que los bloques no, no, bueno, no se desmoronen bueno, causen pérdidas de vidas humanas, ¿no? Perfecto. Ingeniero, ¿qué nos podría recomendar con respecto ya a que uno sea un propio aprendizaje? ¿Algún autor? ¿Qué libros recomienda para conocer más el tema? Ya los involucrados en la carrera. Claro. Uh, Podría mencionar el libro de lo, bueno, de análisis dinámico de estructuras, eh, que bueno, yo recomiendo porque justo la rama con la cual me gradué fue especializándome en estructuras, ¿no? eh, del autor Chopra, ¿no? Tiene varias ediciones, tiene versiones en español y es un libro que ayuda bastante a comprender el fenómeno. Sí, ese libro recomendaría para esta rama. Perfecto, ingeniero. Ya como llegando a la parte final del programa, ¿qué recomendaciones finales le darías a los estudiantes y al público en general que están viendo? Ah, bueno, a los estudiantes decirles que se esfuercen y aprendan lo más que puedan en la universidad, que de repente no todo lo van a aplicar en el futuro, ¿no? Pero sin embargo, saber de todo o aprender nos ayuda a tener habilidades y esas habilidades son las cuales son aquellas que vamos a utilizar en el futuro, ¿no? Entonces, en mi caso, podría comentarles de manera personal que, digamos, a mí me fue bastante bien en la parte de matemática y, y eso lo he utilizado para hoy en día hacer simulaciones numéricas, ¿no? De la misma manera, a ustedes les puede gustar bastante algo, apasionense con eso y siempre tengan esos sueños, ¿no? De hacer algo diferente y más que todo bueno, Perú necesita bastante ingenieros civiles conscientes para mejorar, ¿no? Nos falta bastante en, viendo ahora, ¿no?, en cómo se desarrolla o cómo se desarrolla aquí en Japón, ¿no? Yo diría que nos falta bastante en concientización para la población, ¿no? Que
y nos falta prepararnos más para este tipo de desastres, ¿no? Entonces, es parte también de la cultura y creo que eso como ingenieros debemos de difundir, ¿no? Y bueno, eso quería decirles a todos, ¿no? También a los que van a ver este video. Perfecto, ingeniero, muchísimas gracias. Gracias a ti. Llegando a la parte final del programa, les agradecemos que nos hayan visto en el programa iDialogando. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de TikTok, LinkedIn, Instagram, Facebook y nuestra red principal de YouTube e Instagram. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Esperamos tener una próxima oportunidad. Nuevamente invitado en el programa, está bienvenido de parte del capítulo o también una posible conferencia, que tenemos también otra conferencia con usted. También ya está subida a nuestro canal. Y nada, pues decirle muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, William, por esta oportunidad y bueno, poder expresar algunas cosas que creo que de repente podrían añadirse, ¿no? Y ayudar a alguna persona, ¿no? Gracias a ti, William. Perfecto. Muchas gracias.